Shalom, shalom, con el gusto de saludarles nuevamente. Permite el Creador, bendito su nombre, poder compartir con ustedes Perashá Ashavua. Esta ocasión, esta semana, la porción de esta semana, la cual se llama así tal cual, Terumá, porción. Algunos la traducen como donativo. Esta porción se encuentra en el Sefer Shemot, capítulo 25:1 al 27:19. Esta porción nos empieza a describir cómo es que iba a ser la carpa sagrada, los elementos que llevarían la carpa sagrada, y esto se detona posterior a las 10 sentencias que ya vimos la semana anterior, Perashá Yitro, la antepasada, y luego la anterior que fue Mishpatim, que les fueron dadas leyes, de lo cual el Eterno permitió hablar un poco de ello la semana anterior. Y esta porción que entonces nos empieza a traer diversas medidas, cómo iba a ser esto, el otro y demás, y inicia de esta manera. En el capítulo 25:1, que es que empieza Perashá Terumá, que puede traducirse como porción, así expresa. Vaidaber Adonai el Moshe lemor daber el Bene Israel. Beijuli Terumá me'et Kol ish asher idebenu libo tithu et terumatit. Habló el Eterno a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí un donativo, y dice: de todo hombre que ofrezca de corazón tomarán la aportación para mí. Y bien, de este tema, pues, es un tema creo que muy amplio respecto a que no era preciso la aportación para todos, sino de todo hombre era la aportación que lo tuviera de un corazón dispuesto, un corazón el cual dice que su aportación sea para mí, dice, que lo ofrezca de corazón, que verdaderamente no sea algo lo cual la persona incluso llega a preguntar, yo también debo dar, es que yo soy muy joven o yo soy muy adulto, yo ya soy anciano, no sé, la cuestión es de que puede haber bastantes, el por qué, esto o el otro, que eso viene a descartar a una persona. Lo que estaba trayendo aquí, que vimos el resultado, ya lo vamos a ver posteriormente, Perashok más adelante, cuando Moshe se le informa que la aportación que estaban trayendo era superior a la que se necesitaba, y Moshe hace cesar la ofrenda, la porción, la terumá, la hace cesar, dado que ya había bastante para la construcción de la carpa sagrada. La carpa sagrada se desprende, no especialmente como ahorita les expresaba yo, de las 10 sentencias, Mishpatim y ahora esto. Según intérpretes de la Torá, aquellos que son dados dentro del pueblo de Israel, reconocidos como aquellos comentaristas, como aquellos sabios, los cuales aportan al crecimiento, a la interpretación, a expresar la Torá al pueblo de Israel. Expresan que esta perashá está, por decir de esta manera, desfasada, no cronológicamente, que dado que la idea de hacer una carpa sagrada fue debido al becerro de oro. Y eso lo podemos poder respaldar de esta manera, dado que en la Torá expresa el Eterno al pueblo de Israel. En ningún momento, es decir, de esta manera, yo no pensé, no me vino al pensamiento el pedir sacrificios, sino que oyeran mi voz y lo obedecieran. Ese era el propósito de todo, eso era lo central, que el pueblo, pero dado que cometió error tras error, entonces fue necesaria la carpa sagrada. Es decir, que no era preciso, vamos a comprender. Todas las veces que en esta perashá, que es incluso hasta para hacer la carpa sagrada, esto, el otro y demás, dice harás, es decir, le dice a Moshe harás. Claro, iba a tener la ayuda del pueblo, pero dice harás.
Pero cuando se refiere al Aarón, al arca sagrada, dice Arán. ¿Por qué dice Arán? Porque está juntando a todo el pueblo, porque vamos a comprender qué representa el arca sagrada. El arca sagrada representa el lugar donde descendía la Shejinah del Eterno. Sobre el arca sagrada descendía e incluso le dijo a Moshe, desde ahí me comunicaré contigo, desde ahí te hablaré, de ahí descenderé y desde ahí te hablaré. Es decir, que el arca sagrada era para guardar las 10 sentencias, para guardar el testimonio en ese lugar, en el lugar tan sagrado, tan considerado, pero a fin de cuentas solamente era para que descendiera. A veces se puede pensar que el arca representaba el, la presencia del Creador, bendito su nombre. Lo que podemos ver más a fondo, más allá que representaba el lugar donde descendía, desde donde se mostraba, donde le hablaba, donde descendía su gloria para expresar a Moshe Rabenu todo aquello lo que quería, deseaba expresar a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que le dice al pueblo? Harán un arca sagrada. Todos iban a participar, pero en todas dice harás, y de esta ocasión, respecto al arca sagrada, dice harán. Y como les expresaba, dentro de ellas están las 10 sentencias, que es algo que tiene en particular todo el pueblo. El pueblo tiene en particular la Torah. ¿Qué es lo que tiene a unir al pueblo? ¿Qué es lo que tiene para que todo el pueblo esté unido y todos sean de un mismo pensar, de un mismo sentir? La Torah y los mismos. La Torah y los mismos es aquello lo cual todo el pueblo de Israel tiene en común. A diversas opiniones, dado a interpretaciones de los textos y demás, pero a fin de cuentas la Torah y los mismos es lo que tiene el pueblo en común. Y entonces, como dice harán un lugar, tiene que haber un lugar donde todos tengan un mismo pensamiento, un mismo sentir, y no solamente eso, todos harán que yo descienda, como les decía hace un momento, no representa exclusivamente. A veces creo hemos pensado, interpretado que el arca sagrada representaba, dado que cuando en una ocasión se llevaron los filisteos el arca, estaban muy preocupados. Recuerden que abrieron la tienda, recuerden que una vez, en una ocasión, el amigo de David Gamele tocó el arca, intentó tocar el arca porque se caía, porque las bestias lo tropezaban, dado que en esta perasha encontramos el error de ello, porque en esta perasha nos dice que la debían de trasladar con las varas y cargada en hombros, no la manera que lo estaba haciendo David Gamil. Entonces ahí cometieron un error y por ello es que muere Perezusa y dice que le pesó a David Gamele. ¿Qué es lo que podemos comprender esto? Que todas las medidas las cuales da el Eterno, todas las instrucciones que dan es la construcción de esto, tienen un peso que puede, como dijo Moshe al pueblo de Israel, que guardara la Torá porque la Torá es su vida. El ir en contra o hacerla a como uno quiera o tratar de llevarla de la manera que uno quiera es la vida del pueblo de Israel. Así es que todos tienen que estar en común y todos dice y harás, pero en esta ocasión dice harán. Es decir, que todo el pueblo en común tiene que hacer que la Torá y los misbó estén en cada uno de ellos para que de esa manera verdaderamente descienda dirección. Aún ya no está hoy día esa carpa sagrada, ya no está hoy día el primer Betamitas, el primer Mishkan, ya no está el segundo Mishkan, el cual levantó Zorobabel con la ayuda de Ezra, Nehemías y aquellos los cuales vinieron de Babel. Ya no están aquellos en el año 70 que fue destruido, ya no está. Pero ya no está ese lugar sagrado, ese mikdash, ese lugar, ese recinto sagrado está. Pero de lo que no ha desistido el Creador es de estar con su pueblo. Es decir, que con todo y que no está el arca sagrada, con todo y que no está el lugar sagrado, con todo y que no tenemos el Korban Tamí, el sacrificio continuo,
el pueblo harán que las 10 sentencias estén en ellos, harán que los mishpatim que vimos la semana anterior estén en ellos, y eso hará que descienda dirección del Creador, bendito su nombre, en su pueblo, como vimos en la Jactará. La Jactará esta semana está en el primer libro de los Reyes. Y lo encontramos, esta Jactará, en el capítulo 5, 26 al 6, 13. Miren cómo expresa ya en el 6, 11 al 13. Ya una vez concluida la obra la cual hizo Shlomo, hicieron verdaderamente muy elevadas. Si ponemos atención entre la Jactará, entre la Perashá y la Jactará, la construcción de la carpa sagrada es muy pequeña y más sencilla en el ámbito de que David, el rey Shlomo hizo, o el Bet Hamikdash, el lugar sagrado, lo hizo muy elevado por encima de la carpa sagrada. Y ahora vamos a ver lo que le expresa el Creador. Tuvo ayuda de un rey llamado Hirán, estuvieron trabajando en un acuerdo, dice la Perashá esta semana, y harán un santuario para mí, harán para mí un santuario. Todos trabajaron, todos se esforzaron. Al igual que el arca, todos tienen que tener en común las 10 sentencias y todos tienen que tener en común, es decir, la kedushá, la santidad, de tenerla en el pueblo, para que descienda, para que desde ahí les hable, para que exista un lugar donde les hable y donde en el pueblo, y habitaré en ellos. Y estaré en ellos, no exclusivamente en la carpa sagrada, habitaré en ellos. Cuando ellos formen, cuando lo hizo en conjunto, Girán con uno que aún que no era pueblo, pero trabajaban en unidad, en conjunto, y así, si el pueblo de Israel está en conjunto, en unidad, entonces dice, y habitaré en ellos. No dice habitaré en él, habitaré en ellos y estaré con ellos. Y esto aprendemos, vamos a ver, ya está hecho el templo sagrado. Y ahora expresa así en el capítulo 6, versículo 11 de la Jactará de esta semana. La palabra del Eterno vino a Shlomo diciendo, este templo que estás construyendo, si sigues mis decretos, cumples mis estatutos y observas mis mandamientos para seguirlos, entonces mantendré mi palabra contigo, la palabra que pronuncia David tu padre. Habitaré en el seno de los hijos de Israel y no habré de abandonar a mi pueblo. No habré de abandonar a mi pueblo. Entonces, una cosa es habitar en el templo sagrado y otra cosa es no abandonar. Pero ambas cosas van unidas, van enlazadas y vemos cómo puede estar el templo con las medidas. Ya vimos la carpa sagrada esta semana. Ya vimos que Shlomo Amele hizo un templo más elevado, pusieron más elevación, más mérito en el templo sagrado, pero con todo y ello, ni uno ni el otro tiene mayor elevación si no existe esto. Has construido este templo, sí, muy bien, pero si sigues mis decretos, si cumples mis estatutos, si observas mis mandamientos para seguir, entonces mantendré mi palabra contigo. Es decir, que por mucho que a veces pongamos méritos en hacerse de acá, que pongamos méritos probablemente en acercar el macer y probablemente lo llevemos de corazón y probablemente no cuestionemos el por qué el macer, por qué hacerse de acá, por qué hacer un corbán, por qué hacer corbán voluntario. Puede ser que no estés cuestionando, que seas verdaderamente de un corazón dispuesto, como expresó Shaulo, que Elohim ama al dador alegre. Creo que tiene que ver con lo que está expresando desde aquí esta porción, dado que dice aquel que lo diere de corazón, aquel de ellos lo tomarán. A eso se refiere, al dador alegre, es decir, el que da de corazón. Ahora entonces vemos que esto es lo que tenemos. Esta semana dice que para hacer la carpa sagrada alrededor, habla que juntaban cortinas, las enlazaban con goznes y demás. Y dice en el capítulo 26, en el versículo 6, en algunas versiones dice, y serán y unirás las cortinas y serán un tabernáculo. Algo otra versión dice, y unirás las cortinas y el tabernáculo será un todo. Pero dice el texto hebreo, dice, a el Beaya, a Mishkan, Eja, y será el Mishkan uno. Es decir,
que cuando se unen bastantes cortinas, se juntan, están bien unidas, bien enlazadas, acorde a como ha dicho el Eterno, entonces son un Mishkan. Cuando Israel está unido, sean bastantes cortinas, sean bastantes Bene Israel, pero sean unidos de la manera que ha ordenado el Eterno, y que sean unidos en cómo, como les decía hace un momento, en el Aarón, el arca sagrada, las 10 sentencias, cuando ellos sean unidos, cuando no sean de bastantes pensares, tenemos la Torá, y de ahí de donde tomar dirección y dirección del Creador, bendito su nombre. Y si todos están unidos verdaderamente, kasher si va la Donai, de la manera que el Eterno ha ordenado, de esa manera entonces van a ser un Mishkan. Y el Mishkan será un todo, o las cortinas se unirán y será un Mishkan, pero será Beaya a Mishkan Ejá, y será uno, es decir, se unirán y serán uno. Y si hay un Mishkan, es decir, si hay un pueblo que se une, hay un Mishkan para que yo descienda ahí. Hay un Mishkan para que yo habite en ellos. Si el pueblo no está unido, Shejinah del Eterno no está. Si el pueblo se divide, aquel pueblo que se divide, que se aparta, hace que también la presencia del Eterno, la dirección, el consejo, sea parte del pueblo. Si ustedes se unen, Kasher, Sibal, Adonai, verdaderamente entonces serán Ejad, serán un tabernáculo, algo lo cual, como expresa esta semana, Beijuli, harán para mí. Si verdaderamente se unen las 10 sentencias, se unen la Torah y los misbot, y el pueblo las hace conforme ha ordenado el Eterno, harán un Mishkan. Que el Eterno esté con ustedes y su alma esté con él. Shalom Ubrajó. Que tengan un excelente Shabbat. Shabbat Shalom.